Buenos días, somos alumnos de la Universidad de las Californias Internacional, actualmente estudiando la licenciatura en Derecho en nuestro segundo cuatrimestre. Y para nuestra materia de Derecho Civil 1, les hablaremos acerca de los derechos humanos y la familia. Mi nombre es Abigail García y junto con mis compañeros Daniel Meléndez, Ángel Salazar. Mi nombre es Ángel Gabriel Salazar García. Les hablaré sobre el tema de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Estos derechos los tenemos todos por el simple hecho de ser personas. Lo vuelvo a comentar. Estos derechos no pueden ser negados a ninguna persona. Son para desde menores de edad hasta para mayores de edad, como también los derechos civiles incluyen el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de religión, también el derecho a propiedad, derecho a la educación, etcétera. Son los derechos que tenemos todos los humanos. Estos derechos no nos los puede negar nadie y se tienen que hacer justicia para que los hagan valer. Más adelante mi compañero les hablará sobre la familia. Bye. Cuando hablamos de familia, nos referimos a esto. Así que, al hablar de familia, nos referimos al conjunto de personas que se encuentran unidas bajo los vínculos jurídicos que nacen a partir del matrimonio y de la filiación. Hay que recordar que la familia es la institución humana más antigua y la más importante dentro del papel que tiene el individuo dentro de la sociedad, ya que ellos aportan el elemento clave acerca de la comprensión y del propio funcionamiento que va a tener el individuo dentro de la sociedad. Cabe mencionar los distintos tipos de parentesco que nacen a partir de la familia. Existen los parientes por adopción, por afinidad, por consanguinidad, los que son a partir de los cónyuges y las propias personas que ejercen el papel de la tutela o la propia patria potestad. y los derechos humanos son dos instituciones íntimamente relacionadas. La familia como una institución natural que constituye una comunidad de vida de la cual se recibe la formación humana integral, porque recoge las aspiraciones naturales de la humanidad y las plasma en las normas jurídicas. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la ley debe proteger la organización y el desarrollo de las familias. Los humanos nos protegen a cada individuo, tanto en manera individual como en familia. A continuación les mencionaremos algunos de los derechos humanos que se ven presentes en la familia. Derecho a fundar o a vivir en familia y a no ser separado o separada injustificadamente de ella, salvo riesgo o peligro grave. Derecho a contraer matrimonio libre y voluntariamente. Derecho y obligación de proporcionar y recibir alimentos. Derecho a heredar y ser heredero. Derechos de seguridad social, como servicios médicos, pensiones, entre otros. Los derechos derivados de la patria potestad se ejercen sobre las hijas e hijos. Por ejemplo, inculcarles valores, inculcarles una religión, educarlos, decidir su lugar de residencia, por decir algunos. Derecho a decidir la forma y estructura de su familia, obligación de velar por las personas mayores, etc. Obligación de respeto y consideración mutua sin discriminación de sus integrantes por edad, ocupación, discapacidad o cualquier otra. Obligación de respetar y cumplir los derechos de niñas, niños y adolescentes. Obligación de no ejercer ningún tipo de violencia contra ningún familiar. Obligación de asistencia, solidaridad
cuidados y protección mutua. Deber de todas y todos de colaborar por igual con el trabajo en el hogar. Cuando se presentan conflictos por los desacuerdos o los incumplimientos imparciales o totales de esas obligaciones y deberes, las personas tienen la posibilidad de acudir a las autoridades administrativas o jurisdiccionales competentes para solicitar apoyos sociales, de salud, psicológicos, de orientación o representación jurídica y otros servicios que les permitan prevenir y evitar perjuicios o daños a sus integrantes o bienes, así como restablecer el goce pleno de sus derechos. En el concubinato, conocido comúnmente como unión libre, genera los mismos derechos, obligaciones y deberes que el matrimonio y en relación a los hijos e hijas. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2017 señaló que en México existen alrededor de 11 tipos de familias que no corresponden al modelo tradicional, pero que comparten funciones de protección, seguridad y formación de sus integrantes. Entre ellos, las familias encabezadas por madres o padres solteros, las familias uniparentales, homoparentales, ensambladas, las sociedades de convivencia o aquellas que carecen de núcleo, es decir, que no existe una relación de pareja o paterno-materno-filial, pero entre sus integrantes sí existe otro tipo de vínculo familiar. Cuando hablamos de las obligaciones constitucionales de protección y garantía de los derechos humanos, las autoridades mexicanas cada día están más proactivas en este aspecto, ya que adquieren papeles de árbitros o mediadores en los conflictos de relaciones familiares, contribuyendo a la igualdad entre los integrantes y al bienestar colectivo de las familias. En el Pacto Internacional sobre los Derechos Culturales, Sociales y Económicos, menciona en su artículo 10 que se le debe conceder a las familias el más amplio protección y toda la asistencia posible, mientras estén encargados del cuidado y la educación de los hijos a cargo. ¿Cómo se protege a las familias? Con las leyes locales, por ejemplo, los códigos civiles o familiares y penales de cada una de las entidades federativas, ya que en estos se establecen los derechos y las obligaciones y los deberes recíprocos entre sus integrantes, que en conjunto se denominan relaciones jurídicas familiares. También en otras leyes encontramos derechos y obligaciones que protegen a las personas que conforman a las familias. Unas de estas son la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre y de Violencia. Como conclusión, creo que es importante conocer y más que nada tener una cultura de conciencia hacia las familias acerca de los derechos humanos que las rodean, ya que muchas veces los padres no conocen o piensan que tienen toda la autoridad sobre sus hijos e ignoran que sus hijos también tienen derechos que los protegen, derechos humanos, y pues los hijos, al ser más vulnerables, al ser pequeños, pues no tienen conocimiento porque no es algo que se inculca desde pequeños en las escuelas o en otros lugares acerca de los derechos humanos, pero en realidad ellos, tanto como padres, hermanos y etcétera, tienen derechos humanos. Entonces creo que deberíamos de implementar una cultura de la enseñanza sobre esos derechos humanos para que así las personas puedan concientizar sobre la importancia de los derechos humanos y más en la familia, porque muchas veces los niños son vulnerables, pueden ser los niños y las mujeres los más vulnerables en estos casos, ya que pues ellos muchas veces la gente desconoce, y más los niños, ya que como no se les enseña, desconocen cuáles son sus derechos humanos que los protegen como individuos. Y esto ayuda pues a que haya límites entre las familias, ¿no? Límites entre los padres a la hora de criar a sus hijos y límites entre los demás familiares, ¿no? Entonces creo que es muy importante
el concientizar, el enseñar y educar a nuestros hijos o a los hijos a que sepan, ¿no? Cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercerlos. Y pues esto es todo de nuestra parte. Esperemos que les podamos transmitir un poco de nuestro conocimiento sobre este tema acerca de los derechos humanos y la familia y que haya sido de su agrado. Muchas gracias.